Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 6. Un escape cercano, que serpienta tan grande. Era enorme, murmuró Chao Qian. Su expresión era una mezcla de miedo y emoción. Así será más fácil darle, dijo el capitán Chen, interrumpiéndolo. Chao Qian respiró hondo para controlar sus emociones antes de decir, su cuerpo era tan grueso como mi cintura, y su estómago era tan grande que parecía que no podía moverse. Está durmiendo en la ladera como un tronco. Oh, sí, Chao Qian parecía recordar algo más. Parecía una serpiente ratonera rey, agregó. Sus rostros se oscurecieron. ¿Estás seguro de que no te equivocas? Preguntó el capitán Chen, dudoso. Claro que no me equivoco, ¿cómo podría estar equivocado? He capturado serpientes como esa antes, dijo Chao Qian de manera preocupada. Luo Yuan sabía todo sobre las ratoneras rey. Solía verlas todo el tiempo cuando era joven y vivía con sus padres en el pueblo. Se suponía que eran aproximadamente de 2 a 3 metros de largo, y tan gruesos como un brazo humano. Era imposible que una ratonera rey fuese tan gruesa como Chao Qian la había descrito. Aún así, Luo Yuan estaba un poco aliviado. Siempre era menos estresante enfrentar a un animal no venenoso que venenoso. Solo tenemos una oportunidad. Una serpiente que acaba de comer no atacará. Mientras no la provoquemos, deberíamos ser capaces de caminar con seguridad. Luego sacaremos nuestras armas, le dispararemos en la cabeza y correremos, ¿comprenden? Preguntó el capitán con seriedad. Bien, todos revisen sus armas otra vez. Chao Qian, pasar el arma de Wang Fa a Luo Yuan. ¿Sabes cómo usar una, verdad? El seguro no está puesto, todo lo que necesitas hacer es apretar el gatillo, dijo el capitán Chen después de pensar un segundo. Sería más seguro con más gente cargando un arma. En cuanto a Wang Fa, lo dejarían acostarse allí por el momento. Ayudarlo a volver ahora solo alarmaría a la serpiente. Luo Yuan tomó el arma. Era la primera vez que tenía un arma. Tal vez fue por la atmósfera deprimente, pero no estaba tan emocionado como pensaba que estaría. Revisó el arma como todos los demás. Wang Fa no había disparado durante todo el viaje, por lo que el arma todavía estaba completamente cargada. Bueno, vamos ahora, dijo el capitán Chen con una voz profunda después de una breve vacilación. De repente, el corazón de Luo Yuan comenzó a latir rápidamente. Sus piernas parecían flotar en el aire. Se sentía completamente impotente. Sin embargo, siguió sorprendentemente al resto del equipo. No era el último de la fila. Huang Jiahui lo seguía con firmeza. Ella se aferraba al borde de la camisa de Luo Yuan. Sus manos temblaban, y Luo Yuan podía sentir sus temblores. Se dio cuenta de que no era tan valiente como había pensado. Cuando su temor alcanzó cierto nivel, su preocupación se apoderaba completamente de sus emociones. Si hubiese sido cualquier otro animal, podría haber sido más valiente. Sin embargo, desde ese día en la escuela cuando alguien le había jugado una broma poniéndole una serpiente acuática en la espalda, empezó a temer a los animales de sangre fría. El débil olor a pescado podrido salía de la ladera. Era totalmente repugnante. Todos se dirigieron a Wang Fa antes de frenar. No hables de ahora en adelante, mira las señales de mi mano antes de actuar, dijo el capitán con voz suave. Luego cruzó la ladera y agitó la mano. Chao Qian siguió sin dudarlo. Luo Yuan respiró hondo y lo siguió. En cuanto subió por la ladera, vio la serpiente gigante que yacía allí. Aunque se había estado preparando mentalmente para ello, todavía sintió un escalofrío por su espina dorsal cuando realmente la vio. La serpiente tenía más de 10 metros de largo y su enorme cuerpo estaba adornado con relucientes escamas brillantes que daban una impresión metálica. Luo Yuan dudaba que sus escamas no fuesen a prueba de balas. Brillaban bajo la luz del sol produciendo un halo arcoíris. Su estómago estaba abultado y todo su cuerpo parecía un olivo gigante. Era el tipo de criatura que podía causar terror incluso desde lejos. La zona de alrededor era muy tranquila. La respiración pesada del grupo era el único sonido que se escuchaba. En la moderna sociedad pacífica de hoy, casi nadie podía mantener la calma al ver a una criatura así. La educación moderna mejoraba el conocimiento de las personas, pero descuidaba su cuerpo, aumentaba el número de hombres sabios, pero reducía el número de hombres valientes. Por lo tanto, cualquier persona capaz de contener su terror y no gritar en tal situación debía poseer cualidades únicas. El capitán Chen los miró y les indicó que lo siguieran mientras comenzaba a dirigirse hacia la cabeza de la serpiente. El equipo rodeó lentamente el cuerpo de la serpiente, deteniéndose a una distancia de 3 a 4 metros de su cabeza. Los ojos fríos como el ámbar de la serpiente gigante no se movían y sus pupilas estaban ligeramente dilatadas. Parecía que estaba dormida. Luo Yuan notó que las rayas negras en la parte superior de su cabeza formaban un símbolo. Ese símbolo era una característica clara de su tipo. Era de hecho una ratonera rey. Todo su cuerpo estaba liberando esa espantosa aura que podía congelar la sangre. El corazón de Luo Yuan latía a una velocidad tremenda. Sujetó el arma en su mano derecha y sujetó el machete con la mano izquierda.
Siguió respirando hondo. Parecía tan pálido como un cadáver. Huang Jiahui, que estaba justo detrás de él, parecía aún peor. Su cuerpo pronto se sintió como la gelatina y ella se agarró del brazo de Luo Yuan aún más fuerte, mientras que las partes más blandas de su cuerpo estaban presionando contra él. Luo Yuan no tenía tiempo para disfrutar de la sensación de sus senos flexibles, sin embargo, en su lugar, su rostro se oscureció. Él pensó que podría ser asesinado debido a esa mujer cuando todos comenzaran a disparar y la serpiente luchara por sobrevivir. El capitán Chen hizo una señal para atacar y apuntó su arma hacia el ojo de la serpiente. Luo Yuan luchó ligeramente, pero Huang Jiahui se aferró aún más fuerte. La ansiedad nubló los ojos, pero ya no podía hacer nada más que apuntar el arma hacia la cabeza de la serpiente. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se sentía como años. El sudor goteaba por la frente de todos cayendo al suelo y salpicando en pequeños cristales. Fuego. Casi al mismo tiempo, 4 cañones dispararon balas abrasadoras, una tras otra. Nadie podía fallar a tan corta distancia. Incluso Luo Yuan, que nunca había tenido un arma antes, acertó al objetivo. Gotas de sangre brotaron de la cabeza de la serpiente gigante. Sus ojos de color ámbar fueron destrozados, formando un profundo agujero sangriento en su lugar. La serpiente dormida jamás podría haber esperado una pérdida tan grande. El dolor la hizo despertar de manera súbita y levantar su enorme cabeza. Se movía tan rápido como un rayo, su sombra era lo único que podía verse. También de alguna manera agitó la atmósfera, causando un viento feroz repentino. Sin embargo, el movimiento duró solo un segundo antes de que su cabeza volviese a caer al suelo. La serpiente moribunda se retorcía violentamente, con la boca abierta mientras silbaba. La bala no solo le había perforado el ojo, sino que también había perforado su cerebro. Debido a que las serpientes eran criaturas fuertes, esa no podía morir tan fácilmente. Destruyó todo a su alrededor. Su cola se movía alrededor rápidamente mientras producía un ruido sonoro y estridente. Todos los árboles cercanos se rompieron, y los escombros y la arena fueron empujados hacia afuera en cada dirección como balas, causando que pequeños puntos rojos se formaran en la piel cuando los golpeaba. Luo Yuan jaló a Huang Jiahui, que aún no lo soltaba, y corrió desesperadamente hacia una zona densamente arbolada. Mientras tanto, oyó un lejano grito de terror. No reconoció quién era. Maldijo en silencio. Huang Jiahui era una carga para él. Con su velocidad, ya podría haber estado a salvo, hasta el punto de sentir el impulso de matarla. Los disparos que recordaban al sonido fuegos artificiales se oyeron continuamente detrás de ellos y el fuerte viento aullante les hizo imaginar sus propias muertes de manera repentina. Estaba arrastrando a Huang Jiahui, lo que hizo que su energía se drenara rápidamente después de solo correr una corta distancia. Sus pulmones ardían y no sentía que pudiese correr más. Cuando vio un árbol enorme por delante, corrió desesperadamente usando su energía restante. Llegó a la parte trasera del árbol y apoyó su cuerpo contra el tronco mientras sus piernas temblaban. Sin embargo, Huang Jiahui no parecía satisfecha y abrazó aún más la cintura de Luo Yuan. Su cuerpo comenzó a temblar. Luo Yuan ya no tenía energía, así que él solo se dejó abrazar. Cerró los ojos y sintió que la vida palpitaba dentro de su cuerpo. Podría ser porque estaba enfrentando la muerte, pero de repente sintió la voluntad de vivir. A medida que pasaba el tiempo, todos los movimientos a su alrededor se reducían gradualmente. Luo Yuan empujó a Huang Jiahui lejos, queriendo salir y echar un vistazo. No lo hagas, mis piernas todavía están entumecidas. Huang Jiahui ocultó su cabeza en el pecho de Luo Yuan y lo abrazó más fuerte. Por favor, siéntate aquí. Voy a echar un vistazo. Si la serpiente está muerta, podemos irnos. Ok. Huang Jiahui soltó a Luo Yuan, mientras su cuerpo se balanceaba y caía al suelo. Luo Yuan se acercó para ayudarla. Sin embargo, no había recuperado su fuerza, así que terminó siendo tirado al suelo. Estaban cara a cara, lo suficientemente cerca para sentir el aliento de cada uno. Sus corazones latían rápidamente. Luo Yuan instintivamente quería ponerse de pie, pero cuando pensó en cómo casi había sido asesinado a causa de ella, de repente se enojó. Aún podría estar vivo, pero no planeó dejarla ir tan fácil. Él miró sus tiernos y dulces labios, y plantó un beso vengativo en ellos. No podía predecir su reacción. Huang Jiahui luchó solo un poco, y luego comenzó a reaccionar intensamente, besándolo de una manera más impulsiva. Al igual que las chispas aterrizando en el tronco seco junto a ellos, el beso quemó todo y se puso fuera de control. Capítulo 7. Un punto de destreza. Huang Jiahui. Xiao Luo. Alguien gritaba por ellos. Tanto Luo Yuan como Huang Jiahui estaban en shock. Se separaron y se enderezaron apresuradamente antes de salir por la parte trasera del árbol. Ahí están, estaban los dos haciendo algo travieso. Chao Chiang sonrió con ambigüedad. Había manchas de sangre en su rostro. Huang Jiahui se sonrojó. Luo Yuan era más descarado. Manteniendo una expresión facial neutra,
calmadamente cambió el tema diciendo, mis piernas estaban entumecidas, ¿qué hay de la serpienta? ¿Está muerta? ¿Cómo podría no estarlo después de que le disparamos tantas veces? Fue tremendo, sin embargo, si no hubiese estado hinchada, podría habernos matado. Chao Chiang sonrió. De repente, Luo Yuan recordó algo. Abrió su ventana de propiedades, solo para descubrir que la misión no había sido completada todavía. Lo encontró extraño y se preguntó por qué podría ser que Chen Weiqian no había sido asesinado por esa serpiente en particular, o tal vez todavía estaba vivo. Entonces se dio cuenta de que la ventana de propiedades parecía haber cambiado algo. Cuando comprobó todos los detalles, se puso muy contento. Había ganado un punto extra en su fuerza de voluntad, que había alcanzado 12 puntos y era su segunda mejor propiedad después de la inteligencia. Recordó su terrible actuación mientras se enfrentaba a la serpiente gigante y pensó, parece que la fuerza de voluntad está relacionada con mi estado mental. Francamente, no le importaba mucho su fuerza de voluntad. Si no fuese por ese incidente, podría haber seguido omitiéndolo. Un hombre valiente no debe tener miedo. Ser fuerte no solo requiere un cuerpo fuerte y un cerebro inteligente, sino también un alma poderosa. Aunque la fuerza de voluntad no afectaba a ninguna otra propiedad, todavía era muy importante como cualquiera de las otras. Durante la pelea, su fuerza de voluntad de 11 puntos había sido superior a la de la persona promedio, pero había estado tan aterrorizado que su debilidad había tomado el control de sus extremidades. No había podido utilizar toda su fuerza ante un peligro que era más grande de lo que esperaba. Si no hubiese sido persistente, habría estado tan paralizado como Huang Jiahui. Cuando se trataba de eso, no era tan valiente como Chao Chiang y el capitán Chen, que eran ambos policías experimentados. Xiao Luo, dame tu cuchillo. Quiero cortar el estómago de la serpiente. He llamado a la estación. Alguien estará aquí pronto para llevar a cabo la inspección, dijo el capitán Chen mientras caminaba hacia él. También miró el estómago de la serpiente. Estaba seguro de que los desaparecidos serían encontrados muertos dentro de ella. Luo Yuan le pasó el cuchillo y lo siguió. El paisaje era un completo desastre. Los árboles habían sido desarraigados o inclinados, y el terreno también había cambiado dramáticamente. Parecía que toda la zona acababa de ser golpeada por un huracán. Una serpiente gigante yacía muerta en el suelo ante ellos. Su boca estaba cerrada herméticamente con su larga lengua escarlata bifurcada hacia afuera mientras que la sangre brotaba. El cuerpo seguía temblando de vez en cuando. Al parecer, todavía no se había vuelto rígida. Huang Jiahui la miró desde lejos, su rostro estaba pálido, su cuerpo se balanceaba y parecía estar a punto de colapsar de nuevo. Aún no está muerta, ¿verdad? Preguntó Luo Yuan, lo suficientemente cerca. De hecho, está muerta. Esos son solo espasmos neuronales, respondió el capitán Chen toscamente. Déjame dispararle una vez más. Chao Chiang levantó su arma y disparó. ¡Bam! La bala golpeó a la serpiente gigante, gotas de sangre salpicaron alrededor. Su cuerpo se contrajo un poco antes de que finalmente se pusiera rígida. Debería ser seguro, vamos, dijo el capitán Chen. Parecía aliviado. ¿Dónde está Wang Fa? Preguntó Luo Yuan cuando no pudo verlo. No tuvo suerte, fue golpeado por una piedra mientras estaba acostado boca abajo y se rompió la pierna. Chao Chiang dijo con desdén, frunciendo los labios. Claramente despreciaba a Wang Fa. Luo Yuan se alegró de oírlo. Él no era un santo, pero él siempre pagaba la amabilidad con la amabilidad y el odio con el odio. A pesar de que se sentía un poco decepcionado de que no lo había hecho él mismo, la noticia todavía lo hacía feliz. La serpiente gigante parecía estar realmente muerta ahora. No se movía en lo absoluto mientras caminaban a su lado. Sin embargo, cuando estaban a punto de cortar el estómago, el animal se contrajo repentinamente, asustándolos a todos. Para evitar cualquier otro accidente, esperaron otra media hora para que se volviera aún más rígida. Arrancaron algunas de sus escamas, que eran cada una del tamaño de una pequeña palma, para exponer el vientre blanco de la serpiente. El capitán Chen levantó el cuchillo y se dispuso a cortar. La piel era muy dura y resbaladiza, así que el cuchillo seguía resbalándose. El hecho de que se había utilizado para cortar arbustos antes significaba que se había puesto desafilado. Así, el capitán Chen logró cortar solo media pulgada, y lo logró utilizando la mayor parte de su energía. Déjame hacerlo, sugirió Luo Yuan. No podía soportarlo más. El capitán sacudió la cabeza y pasó el cuchillo a Luo Yuan. Él sacudió su dolorosa muñeca y dijo con una sonrisa amarga, esa piel es demasiado dura. Pon unas cuantas capas juntas, una encima de la otra, y usted tendrá su propio chaleco a prueba de balas. Luo Yuan estaba intrigado. Estoy interesado en eso, ¿puedo tener algunas? Claro, no es un gran problema, dijo el capitán Chen con indiferencia. Después de todo, usted también tuvo un papel al matarla. La dividiremos en partes iguales. Desafortunadamente, su carne no debe saber bien. Es repugnante pensar en los cadáveres que debe haber en ella, dijo Chao Chiang, con aspecto de disgustado. Por lo general, no le importaba comer animales salvajes,
pero no se atrevía a comer esa serpiente en particular. Luo Yuan sonrió y tomó el machete, lo examinó cuidadosamente, tocando la punta para probar su agudeza. Abrió las piernas ligeramente y se concentró mientras sostenía el cuchillo con ambas manos. Luego lo balanceó hacia abajo y un rayo de luz blanco brilló como un relámpago. Si la escena hubiese estado moviéndose a cámara lenta, se podría haber visto la punta del cuchillo apenas tocar la piel. Había sido rápido, sin embargo, produjo solo un sonido corto y suave. Se había formado un corte liso de 2 pulgadas de largo sobre la piel dura. La profundidad del corte era de menos de 1 milímetro, y ni siquiera había sangre brotando. Todo el mundo se sorprendió al verlo. Tal habilidad avanzada del cuchillo era como arte. Parecía realmente maravillosa. Luo Yuan exhaló. Se veía increíble, pero era solo su capacidad para controlar su fuerza perfectamente y cortar más rápido. Una persona normal podría lograrlo también con un par de años de práctica. La capacidad de controlar la fuerza de uno era crucial al manejar un cuchillo. Sin embargo, su habilidad con cuchillo de 5 puntos todavía necesitaba algún tiempo para mejorarse. Tenía que aprender a concentrarse si quería que cada uno de sus cortes fuese preciso. Luo Yuan hizo un corte más y luego descansó un rato. Repitió este proceso decenas de veces hasta que la piel finalmente se abrió, los órganos internos fluían lentamente y la atmósfera se volvió pesada debido a ese olor apestoso. El estómago hinchado parecía un globo sobreinflado. Luo Yuan miró al capitán Chen. El capitán Chen asintió con la cabeza. Luo Yuan respiró profundamente y la abrió poco a poco con el machete. 4 cadáveres cubiertos de ácido gástrico cayeron. El ácido gástrico salpicaba todo. Luo Yuan se alejó. El ácido había alterado los cadáveres más allá del reconocimiento. La cabeza y algunas otras partes de los cuerpos habían sido completamente digeridas, dejando solo huesos. Por lo tanto, las identidades de esos cadáveres no podían ser confirmadas. Luo Yuan solo echó una mirada antes de que su estómago se revolviera. Los otros 2 hombres parecían igual de enfermos. De repente, un sonido mecánico se escuchó en la mente de Luo Yuan. Ting. Misión de nivel FI, investigación de la desaparición de Chen Weiqian, se ha completado. Misión realizada en 19 horas 35 minutos. Evaluación de la misión, buena. Recompensa básica, puntos de experiencia 400. Evaluación, buena. Puntos de experiencia 200. Ha subido de nivel. Usted ha sido recompensado con un punto de atributo y 5 puntos de habilidad. Tu nivel actual es el nivel 4. Su energía y lesiones serán recuperadas. Finalmente he subido de nivel. Luo Yuan estaba encantado, pero pronto se puso triste. Aunque no había estado muy cerca de Chen Weiqian, al menos habían sido amigos. Si la misión había sido completada, entonces eso significaba que él era uno de los cadáveres. Abrió la ventana de propiedades. Personaje, Luo Yuan. Profesión, especialista en comercio exterior en Kimei Foreign Trading Co. Ltd. de nivel 4. Experiencia, 300/2400. Atributos, fuerza 10, 10, destreza 11, 10, físico 11, 10, inteligencia 13, 10, percepción sensorial 10, 10, fuerza de voluntad 12, 10, habilidades, ciencias 16, matemáticas 14, mandarín 19, inglés 16, finanzas 17, computadoras 9, baile 1, dibujo 3, juego 6, negociación 9, redes 7, cocinar 3, conducir 1, combate cuerpo a cuerpo 4, habilidades de cuchillo 5. Habilidad única, identificación. Puntos de atributo no asignados, 1 puntos de habilidad no asignados, 5 misiones incompletas, ninguna. Cuando se trataba de las propiedades físicas, Luo Yuan solía analizarlas. Las dividía en 3 categorías. 1, las que eran difíciles de actualizar, como la inteligencia y la destreza, por lo que las mejoras eran limitadas, no importaba cuánto lo intentara. 2, las que eran moderadamente difíciles de mejorar, como fuerza y musculatura, por lo que las mejoras podrían ser fáciles si entrenaba lo suficiente, pero después de alcanzar un cierto nivel se volvían más difíciles. Y 3, las que eran fáciles de actualizar, como la fuerza de voluntad y la percepción sensorial. Aunque todavía no conocía el método para mejorar la percepción sensorial, mejorarlo debería ser rápido después de que uno lograse identificar el método. Como el punto de atributo recibido de cada nivel hasta era muy preciado, Luo Yuan definitivamente no lo utilizaría sin poner un poco de pensamiento en ello primero. Cada punto de atributo requería una planificación cuidadosa. Los de la primera categoría serían la máxima prioridad. Solo añadiría puntos a la segunda categoría cuando se hubiese alcanzado el umbral. En cuanto a la tercera categoría, planeaba dejarlas mejorar automáticamente. Antes de esa misión, Luo Yuan definitivamente habría añadido el punto de atributo a la inteligencia, porque durante los tiempos de paz la inteligencia era más útil que cualquier otra cosa. Era clave para ayudarle a subir la escalera social. Pero lo que había sucedido en este día había cambiado completamente su manera de pensar. El mundo había comenzado a cambiar y solo llegaría a ser más peligroso en el futuro.
Por lo tanto, las habilidades físicas le darían una mayor sensación de seguridad. Luo Yuan pensó durante un tiempo antes de que decidiera añadir su único punto de atributo a destreza. Tan pronto como añadió el punto, su temperatura corporal de repente aumentó y luego volvió a la normalidad. De pronto sintió que el mundo había cambiado. Se sentía como si alguien hubiese presionado el botón de cámara lenta. Los sonidos de los insectos zumbando y los pájaros cantando parecían ser más largos y había una especie de silencio etéreo. Todo parecía moverse un poco más lento. Como estaba acostumbrado al efecto de las mejoras de destreza, sabía que se trataba de un fenómeno causado por los reflejos nerviosos acelerados. Por eso no se sorprendió, solo necesitaba tiempo para adaptarse. Miró sus puntos de habilidad y decidió ignorarlos por el momento. Con el fin de poner su habilidad de cuchillo en uso, tendría que tener un cuchillo. Sin embargo, los cuchillos eran en gran parte controlados y limitados en China. Además, aún no había decidido si seguiría practicando esa habilidad. Capítulo 8. El mensaje ambiguo. Luo Yuan se hizo a un lado mientras Chao Qian y el capitán Chen cubrieron sus narices y escudriñaron en el estómago con un palo de madera. Tenían que confirmar la identidad de las víctimas. Después de todo, eran policías y estaban acostumbrados a ver cadáveres. Poco después, el equipo de apoyo llegó siguiendo el camino abierto. Se sorprendieron al ver la serpiente gigante, pero rápidamente se tranquilizaron cuando se dieron cuenta de que ya estaba muerta. Wang Fa fue el primero en ser llevado colina abajo. Antes de irse, miró a Luo Yuan de lejos con una expresión de angustia. No había nada más que Luo Yuan pudiera hacer. Varias personas hablaron en susurros con el capitán Chen y Chao Qian por un tiempo. Luego se pusieron unos guantes de goma, metieron los cadáveres en bolsas de plástico transparentes y los llevaron por la colina. Huang Jiaoyi había estado en silencio durante bastante tiempo. Parecía distraída y se mantenía alejada de Luo Yuan. Él quería hablar con ella al principio, pero rápidamente se dio por vencido cuando vio su estado de ánimo. El camino de regreso fue bastante tranquilo, sin peligros inesperados. Cuando llegaron a la comisaría, Luo Yuan salió del coche y volvió a vestirse. Cambió números de teléfono con el capitán Chen y le pidió que lo contactara cuando identificara los cuerpos. Luego se fue en un taxi. Cuando el taxi entró en la ciudad, Luo Yuan comprobó la hora y se dio cuenta de que ni siquiera eran las 3 de la tarde. Bajó del taxi en el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, y caminó dentro del edificio. Teniendo en cuenta que había estado trabajando por menos de un año y que su salario era suficiente para cubrir sus necesidades básicas, no tenía muchos ahorros. Sin embargo, todavía tenía alrededor de 200.000 NT 200.000 yuanes igual a $30.010 en su tarjeta después de pagar por su matrícula universitaria y gastos de subsistencia. Había conseguido ese dinero vendiendo su casa después de que sus padres habían muerto en un accidente. No había conseguido ninguna compensación de lo UFINCE. Hubo un anuncio en el que se decía que la tasa de interés de los depósitos prefijados de ICBC había aumentado, alcanzando el 15%. Esta alta tasa de interés se había producido solo una vez antes, durante la turbulencia económica de los años 90. Luo Yuan había estudiado economía, por lo que sabía que tal ocurrencia era inusual. Caminó hasta el mostrador. Quería retirar 100.000, pero solo pudo retirar 50.000 porque no había hecho una cita. Tomó el dinero y salió del banco, usando el cajero automático de afuera para retirar otros 20.000. Llevando esa enorme cantidad de dinero, llamó a una compañía de transporte y alquiló un pequeño camión. Luego se dirigió directamente a un supermercado y compró todo lo que pudo pensar: agua potable, fideos instantáneos, cereales, ropa, alimentos enlatados, aceite de cocina, etc. Se detuvo solo cuando el camión estuvo completamente lleno. Solo cuando su lechina estuvo llena de alimentos y víveres y más de la mitad de su dormitorio estaba ocupado por bolsas de arroz, se sintió satisfecho. Como decía el dicho, uno no entrará en pánico mientras haya suficiente comida en la casa. Si el mundo estuviese a punto de terminar, todavía podría sobrevivir por un largo periodo de tiempo con tanta comida y agua potable y un aumento en la tasa de interés. Encendió su computadora. Todos los foros y sitios de noticias estaban reportando sobre la tasa de crecimiento rápido de plantas y mutaciones animales. Algunos soldinos incluso afirmaron que la gente había desaparecido de sus aldeas diariamente, generando pánico. Sin embargo, no había mucha retroalimentación sobre esos posts. Eso podría ser porque la gente se sentía aturdida después de leerlos o porque no los creían teniendo en cuenta que no habían experimentado algo así antes. Si hubiese sido el Luo Yuan de antes, entonces hubiese sido uno de ellos. Pero después de ese incidente con la serpiente, ya no se sentía como la misma persona. Empezó a buscar noticias sobre el ejército, que por lo general pasaban desapercibidas, enterrado profundamente en el mar de los posts de noticias. Todavía consiguió encontrar algunas pistas. Las bases militares del país parecían estar muy ocupadas. Los reporteros seguían usando las palabras entrenamiento y transferencia.
Luego se encontró con un post de noticias de hace 10 días de Brasil. Debido al cambio climático, han cesado las exportaciones de madera brasileña. De repente tuvo una corazonada. Mientras seguía buscando información sobre Brasil, se dio cuenta de que parecía haber desaparecido de las noticias. Ya no había noticias sobre el país, aparte de esa noticia que había sido publicada hace 10 días. La mayor parte de la selva amazónica, también conocida como el pulmón de la tierra, se encuentra en Brasil. Su tasa de cobertura de árboles era extremadamente alta y ni siquiera podía compararse con el Monte Su, que no estaba a más de 200 metros sobre el nivel del mar. La selva amazónica era un refugio para la vida silvestre, pero un área prohibida para los seres humanos, debido a las muchas especies extrañas y peligrosas que vivían allí. Incluso una pequeña colina como el Monte Su había ocultado una serpiente gigante. Teniendo eso en cuenta, las cosas en Brasil tenían que ser peores. Ninguna noticia del país tenía que significar malas noticias. Luo Yuan se estremeció al pensarlo. El sonido de una puerta abriéndose vino desde fuera, y Luo Yuan miró la hora. Eran casi las 5 de la tarde. Tenía que ser Chao Yali. ¿Xiao Yuan ha vuelto Waiqian? Luo Yuan abrió la puerta. Chao Yali parecía aún más preocupada que esta mañana. No sabía si debía decírselo. La noticia la devastaría. Los dos habían estado comprometidos. Habían comprado una casa que estaba siendo renovada y había planeado casarse en el año nuevo. Y ahora tenía que decirle que estaba muerto y que su cuerpo estaba más allá de cualquier reconocimiento. Se daría cuenta muy pronto, pero tal vez podría posponerlo un poco más. Luo Yuan vaciló antes de decir, debería estar pronto en casa. El rostro de Chao Yali se puso ligeramente pálido mientras murmuraba a sí misma, ¿qué está tramando? ¿Por qué no está devolviendo mis llamadas telefónicas? Así no es él. Tal vez surgió algo, sugirió Luo Yuan. ¿Crees que está teniendo una aventura? No es ese tipo de hombre, no lo piense demasiado. Además, ¿no te dedica todo su salario? Voy a salir a cenar, dijo Luo Yuan, cambiando el tema. Vamos a comer juntos, voy a cocinar, dijo Chao Yali cortésmente. Se sentía mejor después de hablar con Luo Yuan. Está bien, no siempre debería comer gratis, dijo Luo Yuan mientras salía. Se sentía incómodo, no quería seguir mintiéndole. El pequeño restaurante estaba situado en la entrada del distrito. Luo Yuan era un cliente frecuente, por lo que el jefe era amable con él. Había gastado demasiada energía ese día, así que ordenó 2 platos adicionales. El teléfono sonó cuando estaba a mitad de su comida. Luo Yuan lo sacó y vio que era el capitán Chen. Podía adivinar de qué se trataba. Él respondió. Desde el otro extremo, oyó la voz profunda del capitán Chen decir, Xiao Luo, por favor, prepárate. Tengo algunas malas noticias para ti. Hizo una pausa, dándole tiempo a Luo Yuan para que se preparara, antes de decir, tenemos los resultados. Uno de los cuerpos pertenece a tu cuñado, lo siento. Luo Yuan ya sabía eso, así que no se sorprendió. Gracias, capitán Chen. Ya lo había adivinado. Esta tarde se ha puesto en contacto con mi hermana. Ya he tenido a alguien de la otra unidad en contacto con ella. Considerando que el cuerpo está más allá del reconocimiento y ya ha empezado a entrar en descomposición, sugiero que la familia lo crime inmediatamente después de verlo por última vez, dijo el capitán Chen. Está bien, voy a hablar con ella, dijo Luo Yuan. Los muertos no se levantan de la tumba, Xiao Luo. Tienes mis sinceras condolencias. Adiós. Luo Yuan colgó. Permaneció en silencio durante un rato, luego pagó rápidamente la cuenta y regresó a casa. Tan pronto como abrió la puerta de seguridad, el fuerte olor de algo irritante le golpeó la nariz. Luo Yuan corrió sorprendido a la cocina. Encontró a Chao Yali paralizada en el suelo, con una espátula en la mano, mientras el humo salía del wok de la estufa, haciéndolo parecer que ardía. Luo Yuan apagó rápidamente el gas, llenó un recipiente con agua y lo vertió en el wok. El agua se evaporó rápidamente con un sonido suave. Luego miró a Chao Yali. Parecía estupefacta y no se había movido en lo absoluto, incluso cuando Luo Yuan había entrado. Tenía que estar en una profunda pena. ¿Quieres morir? Casi quemaste la casa. ¿Qué pasó? Luo Yuan la regañó. Sabía que sería inútil tratar de consolarla. Chao Yali miró a Luo Yuan sin comprender antes de romper en llanto. Ella lloró en agonía, haciendo palpitar su corazón. Está bien, está bien. Él se agachó y le dio golpes suaves en el hombro. Es bueno llorar. Chao Yali la abrazó y ella lloró aún más. Muerto, está muerto. Waiqian está muerto. Todavía estaba vivo ayer por la mañana. Y le grité. Es mi culpa. Todo es culpa mía. No, no lo es. Así es la vida. No habría ocurrido si no hubiese ido a Gaotan. Luo Yuan la consoló. Capítulo 9. Comprando un cuchillo. Luo Yuan observó a Chao Yali mientras dormía. Después de haber llorado hasta agotarse, él la había levantado fácilmente, la había llevado a su habitación y la acostó en la cama. Cuando intentó retirar sus manos, Chao Yali, que parecía tener algún tipo de sueño, lo abrazó con más fuerza. De repente, empezó a hablar mientras dormía. Waiqian, no te vayas. Luo Yuan no tuvo más remedio que dejar de moverse, permaneciendo en la misma posición.
Gradualmente empezó a sentir algo, y sus ojos voltearon involuntariamente hacia sus piernas. Chao Yali llevaba un vestido. Había estado sintiendo calor cuando volvió a casa, así que se había quitado las medias, dejando sus blancos muslos rechonchos completamente expuestos. Las manos de Luo Yuan estaban en su muslo. Su piel era muy suave, se sentía como algodón bajo las manos. Aunque Luo Yuan no era el tipo de persona que se aprovechaba de alguien en una situación de desamparo, era difícil para alguien tan joven retenerse cuando se excitaba. Sintió la boca seca ante la tentación. Maldijo en silencio y volteó la cabeza, negándose a mirarla de nuevo. Sin embargo, su imagen continuó en su mente. Después de unos 10 minutos, cuando Chao Yali estaba profundamente dormida y su respiración se había estabilizado, retiró las manos cuidadosamente y se alejó. Se sentía bastante raro como huyendo de un campo de batalla. Luo Yuan tomó un baño y encendió su computadora para acceder a Doubao. Buscó la palabra cuchillo, y muchas tiendas aparecieron. Desde que había devuelto el cuchillo a la comisaría, se había sentido desnudo. Además, a juzgar por el incidente de ese día, sería importante tener un cuchillo en casa, sin mencionar que podría practicar sus habilidades de cuchillo. Los cuchillos, especialmente los largos, eran productos regulados en el país. Sin embargo, cada ley tenía sus defectos. El comercio de cuchillos y espadas decorativas todavía estaba permitido. Su única diferencia con los cuchillos regulares era si tenían filo o no. Luo Yuan hizo clic en una de las tiendas en línea. Todos los cuchillos y espadas eran extremadamente caros. El más barato costaba más de 1000 yuan mientras que el más caro podría costar hasta 20.000. Luo Yuan comprobó algunas tiendas más, pero los precios eran prácticamente iguales. Decidió ir con el más popular, y descubrió que también ofrecían personalización. Luo Yuan sabía en su corazón que si se hubiese encontrado a la serpiente gigante él solo, un arma normal como el cuchillo que había usado definitivamente no habría sido suficiente, ya que no habría podido romper su piel. Por lo tanto, si él quisiera hacer una buena compra, él tendría que comprar el cuchillo más afilado y grande que pudiese encontrar para asegurarse de no enfrentar algún peligro similar en un futuro próximo. Hizo clic en abrir el chat Doubao y escribió ¿ofrecen personalización? Poco después, un vendedor respondió. Se saltó todas las formalidades y preguntó directamente qué materiales quieres usar y cuáles son las especificaciones. Aproximadamente 1.45 metros de largo, conveniente para cortar. ¿Tienes alguna sugerencia con respecto al material? Como Luo Yuan tenía 1,75 m de altura y alcanzaba 1,76 m cuando usaba zapatos, esa longitud era perfecta para él. La gente tiende a elegir acero para herramientas, acero de alta velocidad o H13. Esos son suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Por supuesto hay algunos tipos importados de acero también, pero sus precios son más altos. ¿Sabes lo que necesito? Preguntó Luo Yuan con curiosidad cuando se dio cuenta de lo que se estaba diciendo. No es ningún secreto, el número de personas que compran cuchillos para defenderse ha aumentado, y yo atiendo a cientos de clientes cada día. ¿Qué recomiendas entonces? Luo Yuan tecleó después de alguna consideración. Sabia elección. Recomiendo usar acero porque es resistente a la corrosión y tiene fuerte durabilidad y dureza. Muchos cuchillos famosos se hacen de ese tipo de acero. Además, cuando se calienta, su dureza puede elevarse hasta unos 60 HRC, lo cual es suficiente para cortar fácilmente a través del hierro. Como el material es escaso en este momento, puedo obtener solo un poco. Es por eso que los precios son más altos. ¿Cuál es el costo? Preguntó Luo Yuan. Cobramos por peso. Son 10.000 yuan por kilo del producto finalizado. Por supuesto, los precios son bastante exagerados, pero también siguen aumentando a diario. Es posible que no pueda conseguir uno en el futuro, incluso si tiene suficiente dinero en efectivo. Luo Yuan no creía que el vendedor estuviera tratando de engañarlo, pero por su tono y por lo que había sucedido en Gaotan se había dado cuenta de que muchas personas se estaban comprando armas. El vendedor era muy eficiente y le envió más de 10 fotos en un corto periodo de tiempo. Luo Yuan echó un vistazo y eligió la imagen que parecía el Sanmadao porque podría ser utilizado para atacar con una sola mano o con ambas. Me gustaría el de esta foto. Pesa 4 kilogramos. ¿Cuándo puede enviármelo? Aún era pesado para el basado en su fuerza en ese momento, pero su fuerza solo seguiría aumentando. Tu pedido ha sido finalizado. Puede que tengas que esperar otros 2 o 3 días, respondió el vendedor. Lo necesito muy urgentemente. Si lo envías mañana, te pagaré 3.000 yuan más. Luo Yuan escribió rápidamente. El dinero tenía el poder de acelerar las cosas. El vendedor parecía estar pensando. Después de unos 10 segundos, escribió 5.000. Transfiérelo a mi cuenta. Mi número de cuenta es asterisco 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 asterisco. Tienes que hacer el depósito primero. Luo Yuan vaciló un poco antes de decidir. Muy bien, trato. Solo eran 5.000 después de todo. Podía permitirse perder tanto.
Los incidentes que habían ocurrido recientemente le habían hecho comprender que el dinero ya no era tan valioso como solía ser. Podía gastar todo lo posible y obtener un buen material. Al día siguiente alrededor de las 9 de la mañana entró en el gimnasio Sanjiao Zhou. No tenía intención de ir a ese gimnasio en específico. Simplemente fue allí porque era el más cercano a su casa y era lo suficientemente grande para adaptarse a él. Su fuerza no había sido mejorada desde su segundo año en la universidad. Aunque se había hecho más fuerte, todavía no había logrado cumplir con los requisitos para una mejora. Por eso había decidido probar este intenso entrenamiento de fuerza para conseguir que su fuerza se mejorase automáticamente. Después de que él había vuelto de esa colina, él había sentido una sensación de urgencia en mejorar cada uno de sus atributos. Disculpe, ¿puedo inscribirme para un pase mensual? Por supuesto que puede. La chica de la recepción parecía joven. Cuando había visto entrar a Lo Yuan, se había levantado tímidamente y se había presentado. Ofrecemos varios pases diferentes para que usted elija, además de un pase de 3 años, un pase de 1 año, un pase de temporada y un pase mensual. También ofrecemos un pase de 1 día. Todas estas tarjetas le permiten utilizar las instalaciones básicas del gimnasio. El pase mensual cuesta 600 yuanes al mes, pero si te registras para un pase de 1 año, podemos darte un descuento del 50%. No importa el tipo de su pase, usted consigue una ducha libre y un armario. También ofrecemos diversos tipos de cursos de formación con entrenadores profesionales. Hay yoga, combate libre, baile, natación, etc. Si tienes alguna preferencia específica, puedes solicitar un entrenador personal o una masajista, pero esos servicios se cobran extra. Lo Yuan reflexionó antes de preguntar cuánto cuesta el pase de temporada. 1500 yuanes. Entonces me gustaría un pase de temporada, por favor, dijo Lo Yuan. La muchacha asintió con la cabeza, sacó un formulario y se lo entregó a Lo Yuan. Por favor, llene este formulario. ¿Cuánto cuesta contratar a un entrenador personal? Lo Yuan todavía tenía mucho dinero en su cuenta bancaria. Ahora no era el momento de ahorrar. 100 yuanes por hora. Usted puede recargar su tarjeta y la cuota será deducida automáticamente de ella. Ella dijo sonriendo. Entonces, por favor, ayúdame a recargarla. Después de que Lo Yuan hubiese llenado el formulario y pagado con su tarjeta de crédito, la chica le dio una tarjeta de miembro. El número de tarjeta de miembro es también su número de casillero. Los armarios se encuentran en el vestuario. Lo Yuan tomó la tarjeta de miembro y caminó al segundo piso. El área tenía más de 1.000 metros cuadrados y estaba dividida en varias secciones. La sección media tenía filas de instalaciones de gimnasio. Era un sábado, que era considerado el día de pico para los negocios, así que naturalmente el gimnasio estaba muy ocupado. No solo había hombres musculosos, hombres con chándal y mujeres urbanas que querían mantener una figura delgada. Había personas mayores y niños también. Lo Yuan no había llevado ninguna ropa con él, así que no fue al vestuario. Se dirigió directamente a la zona del gimnasio y pidió un asistente. Una chica alta se le acercó. Llevaba una ropa de tenis blanca que le dejaba las piernas pálidas desnudas y le sonreía profesionalmente. Necesito un entrenador personal durante 2 horas. Preferiría un profesional. Sí, señor. Somos un gimnasio estándar, por lo que tenemos un montón de jubilados o culturistas activos que trabajan como entrenadores. Por favor, espere un momento. La asistente tomó la tarjeta con una sonrisa y se alejó. Poco después, un hombre musculoso de mediana edad en camiseta se acercó. Lo Yuan pensó que estaba emitiendo un mal ambiente. Señor, ¿estás interesado en el culturismo? Tal vez sus músculos faciales estaban tan bien desarrollados que hacían que su sonrisa fuese rígida, pero definitivamente parecía fuerte. Solo llámame Lo Yuan. Francamente, no estoy interesado en el culturismo. Lo Yuan no estaba interesado en tener un cuerpo musculoso. Los músculos podrían parecer atractivos, pero eran difíciles de coordinar. Sacrificar la destreza para aumentar la fuerza no valía la pena. Se requería algo más que la fuerza para que alguien supiese cómo dar un golpe. Solo quiero ser más fuerte y aumentar mi resistencia sin sacrificar mi destreza. Quiero lograrlo en un corto periodo de tiempo. Es por eso que necesito su ayuda para crear una rutina de entrenamiento personalizado intenso. Lo Yuan enfatizó el final de su oración para mostrar su determinación. Por supuesto, ese es mi trabajo. El entrenador le dio una sonrisa rígida antes de continuar. El entrenamiento intenso es un proceso que utiliza la ciencia para destruir su tejido corporal para que pueda ser más fuerte. Si todavía no ha calentado, sugeriría la cuerda de salto. El entrenador había visto a muchos clientes como Lo Yuan, y la mayoría de ellos no persistían por mucho tiempo. Los que duraban 4 o 5 días eran considerados realmente buenos en comparación con los que se daban por vencidos después de un día. Eso se debía a que, después de una intensa sesión de entrenamiento, sus cuerpos dolían y probaban su fuerza de voluntad. La vida cómoda de hoy hacía a la mayoría de la gente rendirse después de su primer intento. Corrí, dijo Lo Yuan.
¿Por cuánto tiempo? Preguntó el hombre, sorprendido. Media hora, dijo Luo Yuan después de una cierta consideración. Vale, eso está bien. Si ya ha calentado, podemos hacer algún entrenamiento muscular. Primero, necesito ver el límite de su fuerza. Acuéstate en ese banco y empuja cada vez que aumente de peso. El hombre encontró un banco de prensa vacío y Luo Yuan se acostó en él. Relaja tus músculos y hombros, y toma una respiración profunda. Está bien. Ahora he añadido 60 kilogramos. Trata de empujarlo. Luo Yuan no necesitaba usar mucha energía para hacerlo. Es demasiado ligero. El hombre agregó otros 5 kilogramos de cada lado, pero Luo Yuan todavía no sentía nada. No fue hasta que alcanzaron los 90 kilos que empezó a sentir que estaba trabajando. La prueba mostró que su límite era de 95 kilogramos. Los ojos del entrenador se abrieron ligeramente. Ese joven, que parecía apenas mayor que un estudiante, era extremadamente fuerte. El entrenador solo podía empujar 115 kilogramos, y era mediante el uso de todo su cuerpo. Luo Yuan exhaló. Estaba satisfecho con su propia fuerza. Su registro de banco de prensa había sido de unos 78 kilogramos durante su segundo año en la universidad y su fuerza estaba calificada actualmente con 10 puntos por el sistema. Si cada punto añadido significaba un aumento de 50% de fuerza, entonces tendría que ser capaz de levantar unos 100 kilogramos para mejorar. Como resultado, era posible mejorar su fuerza y alcanzar 11 puntos en un corto periodo de tiempo. Capítulo 10. Parque Dongwu. Luo Yuan masajeó sus músculos antes de salir del gimnasio. Se sentían un poco hinchados. Miró la hora y se dio cuenta de que era alrededor del mediodía. Decidió almorzar antes de caminar tranquilamente de vuelta a casa. Chao Yali había salido temprano por la mañana, así que no había llegado a verla. Ella debe haber ido a hacer arreglos para el funeral. Como Chen Guaiqian no era de la zona y sus padres no habían llegado aún, la responsabilidad para manejar todas esas cosas había caído a Chao Yali. El teléfono de Luo Yuan sonó. Vio que era uno de sus colegas llamando y contestó. Hola, Luo Yuan, ven aquí ahora. Vamos a tener una barbacoa en el Parque Dongwu. Es el regalo de Xie Chao. Lu Ying está aquí también. Era la secretaria de la compañía, Wang Xiaoguan. Había sido contratada alrededor de al mismo tiempo que Luo Yuan. Era una persona caótica, y tal vez por eso se llevaba bien con todos. Acabo de almorzar, ¿por qué no lo dijiste antes? Dijo Luo Yuan con una sonrisa. Realmente no tenía ganas de ir. De ninguna manera, tienes que venir. Necesitamos que alguien recoja el cheque cuando vayamos al karaoke más tarde, dijo Wang Xiaoguan sombríamente. Oh, es mi cartera la que echas de menos. Bien, voy a tomar un taxi hacia allá ahora mismo. ¿Estás hablando de la zona de barbacoa al aire libre en el Parque Dongwu? No, dijo Luo Yuan. Se dio cuenta de que tal vez no volvería a ver a sus colegas. Después de todo, iba a renunciar. Sí, el mismo lugar al que solíamos ir. Date prisa, o no quedará nada. Luo Yuan colgó el teléfono, cogió un taxi y se dirigió directamente al Parque Dongwu. El Parque Dongwu era un área escénica bien conocida en la provincia de Jiangnan. Era la mejor ubicación para las citas y actividades recreativas y divertidas. Era increíble ir allí en cada temporada. Primavera, verano, otoño e invierno, era hermoso todo el año y atraía a muchos turistas. Debido al reciente cambio climático, el lago Dongwu se había vuelto aún más limpio, parecía un zafiro caído en medio del parque. Los lirios acuáticos en el lago florecieron inusualmente, así, haciendo que el paisaje fuese impresionante. Era un sábado, así que el Parque Dongwu estaba lleno de gente. Las parejas se podían ver por todas partes en el prado. Luo Yuan salió del taxi y corrió hacia la zona de barbacoa al aire libre junto a la orilla del lago. No tardó mucho en encontrarlos. Al parecer, acababan de instalarse. Xie Chao estaba preparando el cordero, cepillando el aceite hábilmente en las piezas mientras conversaba con Lu Ying. Mientras tanto, Wang Xiaoguan estaba sosteniendo una berenjena, añadiendo algo de pimienta. Lu Ying estaba a cargo de las finanzas de la compañía. Tenía la piel clara, el rostro ovalado y los ojos grandes. Era una de las mujeres más hermosas de la compañía. Sin embargo, ella era un poco arrogante. Ella tenía una buena relación con sus compañeras de trabajo, pero era fría con todos los hombres. Luo Yuan no salía con ella mucho, y no sabía cómo Xie Chao había conseguido que ella se uniese a ellos. Debería haber venido más tarde. Esto me está resultando tentador, dijo Luo Yuan cuando se acercó a ellos. Wang Xiaoguan tenía un rostro regordete con las cejas altas. En sus mejillas se formaba un hoyuelo cada vez que sonreía, lo que la hacía linda. Aunque no había preguntado acerca de sus antecedentes familiares, tenían que estar bien juzgándola por su atuendo. Cuando vio a Luo Yuan, sus cejas ligeramente arrugadas se enderezaron y ella sonrió. No te invité aquí, lo único que necesitaba era tu cartera. Esa es la realidad de nuestra sociedad hambrienta de dinero. Está tan oscuro. Debería comer más, quizá me vaya a morir. Xie Chao y Luo Yuan trabajaban en el departamento de marketing. Aunque estaba familiarizado con él, no eran tan cercanos. Saludó a Xie Chao y a Lu Ying.
e hizo una pequeña charla cortés antes de tomar un ala de pollo y ponerla en la parrilla de la barbacoa. ¿Por qué no fuiste a trabajar ayer?, preguntó Guan Xiaoguan. Es una larga historia, casi en güero. Luo Yuan suspiró, pensando en lo que había sucedido el día anterior. Estás mintiendo. Guan Xiaoguan alzó las cejas. Obviamente no le creía. Luo Yuan estaba relativamente cerca de ella y siempre se divertían juntos. Cuando se dio cuenta de que ella era ajena a todo lo que había estado pasando, quiso advertirle. ¿Me creerías si dijera que conocía a una serpiente gigante ayer? ¿Quieres decir en un sueño, verdad? Yo no soy estúpida, dijo Guan Xiaoguan sombríamente. Sabía que no era tan inteligente, pero no le gustaba cuando la gente se burlaba de ella. Luo Yuan abrió la boca ligeramente. Estaba sin habla. Si Chao los interrumpió. ¿Dónde la viste? Luo Yuan extendió un poco de aceite en su ala de pollo antes de decir, en el monte Suengaotán. Mi compañero de cuarto había desaparecido, así que fui al monte Su con unos policías de Gaotán y nos encontramos con una serpiente gigante. ¿Qué tan grande era? Tan gruesa como un bol, dijo Luo Yuan. Si Chao sonrió. No parecía que lo creyese tampoco. Ha habido noticias similares en todo el internet recientemente. Aparentemente las plantas y los animales han estado creciendo como locos. Podría ser que era tan gruesa como un muslo humano, y no tan gruesa como un bol. Debes haberte equivocado. Después de que Xie Chao hubiese expresado su opinión, se volteó hacia Lu Ying y dijo, ¿te gusta el picante? Sí, pero no demasiado, dijo Lu Ying, mirando a Luo Yuan. Luo Yuan parecía cabizbajo. Tal vez el hecho de que la gente estuviese leyendo demasiada información peculiar sobre una base diaria los hacía incrédulos. ¿Es verdad?, preguntó Guan Xiaoguan, tímidamente. Las chicas suelen tener miedo de las serpientes. Luo Yuan pacientemente dijo, ¿por qué mentiría? La situación puede empeorar. Mira las plantas por aquí, se están podando muy a menudo. Si vas a una zona más rural, no creerás lo que ven tus ojos. Yo te creo, dijo Luo Ying de repente. Ella parecía preocupada. Vaciló un poco antes de añadir, tengo un tío que trabaja para la policía. Muchos mendigos han estado desapareciendo últimamente. Ellos son comidos por las ratas que vienen de los desagües. Xie Chao estaba aturdido. ¿Las ratas se comen a los humanos?, preguntó incrédulo. Lu Ying no respondió. Parecía renuente. Luo Yuan no estaba seguro de cómo sentirse. Por un lado, había confirmado finalmente su hipótesis. Por otro lado, temía lo que el futuro pudiese depararle. De repente, alguien gritó aterrorizado en la distancia. Había una gran conmoción. La gente estaba gritando y llorando, muchos corriendo desesperadamente en esa dirección. ¿Qué está pasando? La cara de Luo Yuan se oscureció mientras se volteaba hacia el lago. Vio las olas del lago cerca de la orilla y el color rojo oscuro de la sangre brotando a la superficie. De repente apareció una larga línea en la superficie del lago, que la perforó como una espada afilada. La línea de agua se movió rápidamente, alcanzando el punto donde el agua estaba rojo sangre en solo unos segundos. Los remolinos se formaban sobre el agua, uno tras otro. Cada uno de ellos tenía 1 metro de ancho y medio de profundidad. Algunos chocaron entre sí, desapareciendo o formando un remolino más grande. La multitud corrió salvajemente durante un rato antes de darse cuenta de que el monstruo en el lago no podía salir del agua. Entonces todo el mundo se quedó allí y observó. Algunas personas estaban buscando la causa, mientras que más personas comenzaron a unirse a ellos después de oír la conmoción. Las noticias se estaban propagando rápidamente. Una pareja había muerto. Habían estado paseando a orillas del lago. Hacía mucho calor, así que se habían quitado los zapatos y se habían mojado los pies en el agua fría. Nadie se había dado cuenta de cuando las ondulaciones de la superficie del lago habían aparecido por primera vez. Un pez negro peculiar había saltado de repente fuera del agua y tiró del hombre. Como habían estado abrazados en ese momento, la mujer fue arrastrada bajo la superficie también. Los dos habían muerto juntos. Los policías llegaron al parque rápidamente después de la tragedia, y el sitio pronto se cerró. Algunos policías no parecían sorprendidos cuando se les dijo lo que había sucedido, e inmediatamente contactaron a su superior. Creo que ya no podemos quedarnos aquí. Vamos, dijo Lu Ying. Tenía las manos apretadas y parecía muy pálida. La tragedia debió haberla asustado. Ok. Xie Chao de repente se volteó y le preguntó a Luo Yuan, ¿estabas diciendo la verdad sobre esa serpiente? Luo Yuan asintió sombríamente antes de decir, he decidido renunciar. Tú deberías prepararte también. Las cosas podrían empeorar más de lo que te puedas imaginar. Mientras salían del parque, unos cuantos coches de policía se detuvieron. El parque Dongwu tendría que cerrar por unos días para asegurarse de que todos los peces extraños en el lago fuesen asesinados. Habían llegado al cruce cuando Luo Yuan preguntó, ¿todavía iremos al karaoke? Ustedes vayan si quieren. Ya no estoy de humor. Voy a ir a casa. Lu Ying dijo mientras sacudía la cabeza. Yo tampoco voy a ir. Xie Chao había perdido su interés también cuando vio que Lu Ying no iba a ir. ¿Dijiste que renunciarías? ¿Puedo tener tu número?, preguntó Lu Ying, mirando a Luo Yuan. Luo Yuan estaba un poco desconcertado,
pero rápidamente dijo, por supuesto, mantente en contacto. Lu Ying sonrió mientras sacudía su smartphone, me voy a casa. Te llevaré, ofreció Xie Chao. No, está bien, tomaré un taxi. Se negó Lu Ying, sacudiendo la cabeza. Después de intercambiar números, Luo Yuan volvió a poner el teléfono en el bolsillo y miró a Guan Xiaoguan, que seguía mirando al vacío. ¿Por qué sigues en estado de shock? No tienes miedo, ¿verdad? Lo que pasó fue horrible, ¿por qué no estás reaccionando en lo absoluto? Dijo Guan Xiaoguan, mirándolo extrañamente. Los hombres tienden a ser más valientes, dijo Luo Yuan a la ligera. En comparación con lo que había ocurrido el día anterior, lo que acababa de ocurrir no le parecía nada, por eso no tenía miedo. Xie Chao no lo es. Creo que está aterrorizado, refutó Guan Xiaoguan. ¿Estás buscando excusas? Luo Yuan no quería chismes, por lo que decidió cambiar el tema. Parece que nadie quiere ir, ¿todavía iremos? Por supuesto que iremos, ¿por qué no iríamos? Dijo Guan Xiaoguan en voz alta. Solo nosotros dos. Luo Yuan estaba un poco confundido. ¿Qué? ¿Dos personas no pueden cantar juntos? Guan Xiaoguan replicó mientras ella lo miraba. Bueno, ¿solo quieres hacerme gastar dinero? No. Luo Yuan no podía dejar de reprochar. Los dos hablaron mientras caminaban hacia el KTV más cercano. ¿Dijiste que fuiste ayer al Monte Sud y encontraste a tu compañero de cuarto después de todo? Preguntó Guan Xiaoguan con curiosidad. Él estaba muerto. No voy a decirte cómo. Te daría pesadillas. Dijo Luo Yuan con un suspiro. No le digas que había sido tragado por esa serpiente. Dijo Guan Xiaoguan mientras ella ensanchaba los ojos. No dije nada. Dijo Luo Yuan inocentemente. Tu cara lo dice todo. Sin embargo, si tengo pesadillas esta noche, será culpa tuya. Guan Xiaoguan no regañó. La realidad es más terrible. Por lo menos puedes despertar de las pesadillas. Te daré un consejo. Cuando vuelvas a casa, compra mucha comida y víveres. Mientras más, mejor. Me preocupa que las cosas empeoren. Dijo Luo Yuan. En realidad, mi papá ya ha comprado mucho. Incluso ha construido un sótano. Al principio pensé que estaba exagerando. Después de todo, él es muy exagerado. Gastó mucho dinero en construir una nave con sus amigos antes de la profecía del fin del mundo en 2012. Eso nos había hecho reír durante bastante tiempo, murmuró Guan Xiaoguan. Si algo realmente malo pasa, podrías venir a mi casa. Guan Xiaoguan murmuró, bajando la cabeza mientras se sonrojaba. Luo Yuan se sorprendió. Miró a Guan Xiaoguan en silencio durante un rato antes de decir, gracias. Si necesito refugio, te buscaré. Permanecieron en silencio el resto del camino, ambos inmersos en sus propios pensamientos. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.